El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también se lleva a cabo por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco o Legón Comunicaciones Televisión. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como miembros, como evangelistas, como mensajeros, como embajadores de la palabra de Dios. Y es lo que nos compete a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Id y predicar la palabra a todo el mundo, dice el Señor. Y esa parte es la que nosotros estamos aquí, en ese nombre que es sobre todo nombre, para llevar su mensaje, que es el que transforma, el que cambia, el que nos instruye cada día para edificarnos, para santificarnos, para fortalecernos en el poder de su Hijo Jesús Cristo, en su poder y en su inmensa misericordia. Queremos ante todo llevar un saludo a todos los hermanos en la fe que escuchan este programa, los que están fuera del país lo escuchan con amor y con atención, que nos escriben, para que siempre estemos allí unánimes. Ellos están orando para que la palabra de Dios salga allá a los que están en Estados Unidos, en España, aquí en Colombia también, en Tuluá, Amundí, Valle. Donde quiera que sea, la palabra de Dios es la misma y es la que tiene poder para llenar esos corazones que están ávidos de que el Santo Espíritu de Dios toque esos corazones para poder fortalecernos en todos estos tiempos difíciles, los cuales estamos nosotros pasando. Vamos a orar primeramente para darle gracias a Dios y que sea el Señor el que nos oriente y nos guíe. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos medios, colocamos, Señor, tu palabra bendita, para que toque, Señor, esos corazones, Señor, que están contritos y humillados, Señor, atentos a escuchar siempre tu voz, porque solo a través de ti podemos nosotros encontrar el verdadera consolación. Gracias te damos, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu y que seas tú siempre orientándonos. En tu santo nombre leemos, Señor, la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer unos versículos de acá del Salmo 78. Salmo 78. Dice el título: Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera a las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel,
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Amén. Vemos nosotros acá en esta primera porción que nos coloca el Señor, el título nos está hablando de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, y es lo que hoy día estamos nosotros notando y viendo a través de los hechos. El mismo pueblo de Israel ha sido siempre un pueblo contradictor y rebelde, es un pueblo infiel. El Señor era orientándonos, guiándonos cuando los sacó de allá de Egipto, y con todo eso mantenían renegando contra Moisés, ¿sí?, contra sus hijos, renegando porque el Señor los había sacado de tierra de Egipto, donde tenían todo, donde estaban en esclavitud, ¿sí? Y con todo eso renegaban, con todo eso la gente hoy en día también reniega, ¿sí?, por las circunstancias o por la adversidad que está el pueblo pasando, o el mundo entero, porque no solamente es nuestra nación, sino el mundo entero que está pasando por pruebas totalmente difíciles, y muchas son difíciles de entender cuando vemos nosotros que los edificios se caen sin son ni ton, ¿sí?, cuando están matando aún ahora último hasta presidentes. ¿Por qué? Porque es un pueblo totalmente contradictor y rebelde, lleno de rabia, lleno de ira, porque quieren hacer siempre su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es continuamente, así era el pueblo israelita y así está el pueblo hoy en día también. Es contradictor y rebelde, es un sinónimo del pecado, es un sinónimo de estar en contravía a todos los mandamientos, a todos los preceptos que Dios nos coloca en su palabra. Y Él quiere siempre es que nos vaya bien, pero estamos en esa lucha todos los días. Es la misión que le toca a sus hijos, ir y llevar el Evangelio, porque solamente a través de la palabra de Dios, que es poder de Dios para todo aquel que cree, puede transformar, puede cambiar el espíritu de la mente de una persona que dispone en su corazón a arrepentirse verdaderamente. Y es allí cuando toma esa decisión que el Espíritu de Dios desciende y posa sobre él, y comienza la verdadera transformación y el cambio en la persona. Y es lo que quiere el Señor, que tú que estás allí, quizás por primera vez, estés atento a lo que la palabra de Dios te dice. No somos nosotros, porque somos hombres común y corriente, pero el Espíritu Santo de Dios es el que está en cada uno de nosotros cuando nosotros creemos. Cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad, el Señor es el que nos guía y es el que nos orienta. Dice el versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. La palabra, la ley es la palabra de Dios, ¿sí? Los israelitas escuchaban siempre la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios descendía y salía, descendía y salía. Hoy estamos nosotros ya en la gracia y ya permanece en cada uno de nosotros cuando creemos verdaderamente. Ahí es donde comienza a notarse la gran diferencia, ¿sí? Cuando no se ha manifestado Cristo en carne, el Espíritu Santo de Dios posaba
unas veces sobre David, unas veces sobre Sansón, unas veces sobre Jeremías, sobre cualquiera, pero hoy en día permanece para siempre porque hemos creído verdaderamente en que Él dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el amor grande que Él nos muestra ahí en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree tenga vida eterna. Esa es la parte que nosotros hemos creído y estamos, Señor, en ese andar y en ese caminar. Escucha lo primero que dice el Señor empezando aquí este salmo es, porque la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra. Romanos 10:17 nos está siempre corroborando que la palabra de Dios es perfecta y que la sumatoria de la palabra toda es limpia y pura y es para la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra mente, que es donde están los pensamientos del hombre. El hombre dice 19, el versículo de Proverbios 19, 18, 19 dice que muchos son los pensamientos, dice el Proverbios. Vamos a leerlo para que no quedamos nosotros hablando en nuestras fuerzas, sino qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice en el 19, 21, Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Sí ve? Muchos pensamientos. La gente piensa infinidad de cosas y casi siempre, la gran mayoría, son pensamientos negativos, son pensamientos de mal. Y nosotros, el Señor nos enseña que tenemos que tener pensamientos de bien, ¿sí? Que nuestro pensar sea todo lo bueno, todo lo puro, todo lo sano, todo lo de buen nombre en esto pensar. Siempre nos habla la palabra de Dios allá, Filipenses 4:8. Escucha, pueblo, mi ley, dice Salmo 78:1. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Toda la palabra es espiritual. Donde quiera que nosotros la abramos, es la palabra de Dios. Muchos dicen que fue escrita por los hombres, claro, porque un espíritu necesita un cuerpo, ¿sí? Y la palabra de Dios al mismo Moisés, cuando escribió los primeros 5 libros, también le fue revelada. Entonces, toda la palabra es revelada por Dios a los hombres. Inspirada viene de adentro, ¿sí? Es algo que llega de lo más profundo para ser manifestada. Por eso hoy estamos delante de esa palabra bendita que el Señor quiere que la mandemos a todo el mundo. Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, porque si nosotros estamos cada día comiendo palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, todo lo mal pensamiento que haya en cada uno de nosotros va saliendo. Y comienza el Señor un proceso, una extraña operación que habla Isaías 28, comienza una extraña operación a cambiarnos, a transformarnos, y ahí es donde está el verdadero arrepentimiento de cada uno de nosotros, cuando la palabra de Dios comienza a entrar en abundancia, ¿sí? Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que haya una transformación y para que haya un cambio en cada uno de nosotros. Por eso vemos hoy los grandes problemas que se presentan a nivel mundial, los grandes magnicidios, ¿sí? Muertes, corrupción, robo, atraco, porque son gente sin el Espíritu de Dios. Tienen su mente llena de infinidad de pensamientos, pero todos para mal. Y mientras no haya en cada uno de nosotros ese Espíritu Santo de Dios, no va a haber transformación, no va a haber un cambio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que el Señor nos muestra en 2 de Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús Cristo hombre. Muy claro nos dice allí la palabra del Señor.
Pero vemos nosotros en todo momento que la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro. Vemos en los grandes noticieros cuando le dan cabida con grandes titulares a las imágenes, a los ídolos. Entonces vemos que la palabra de Dios no está en muchos de los hogares, no está ni aún en muchos de los que manejan la comunicación, porque a eso sí le dan rienda suelta. Pero si fuera la palabra de Dios, yo aseguro que inmediatamente cortarían. Y eso es lo que el Señor más le indigna, porque van a ídolos totalmente mudos, a ídolos muertos. Dice la misma palabra de Dios en el libro de Isaías 44, 10. Dice, ¿quién formó un Dios? Y ese Dios está allí con D minúscula. ¿O quién fundó una imagen que para nada es provechoso? Óigalo bien. Ya el profeta Isaías estaba anunciando que para nada es provechoso, de nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a unánimemente. Entonces, Dios es grande y maravilloso cuando a través de este salmo nos está diciendo la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Con todo eso que estamos viendo nosotros, con todos esos hechos negativos y abominaciones que vemos, con todo eso se ve la misericordia de Dios. Por eso nos está mandando aquí a través de su palabra: escucha, pueblo, mi ley, escucha la palabra de Dios, para que dejemos o dejen de andar en ese caminar y en ese andar que Dios ya nos lo está mostrando ahí, que para nada es provechoso. Las imágenes son hechas por hombres, ¿sí? Y nosotros tenemos que adorar a un Dios vivo. Juan 4:24. Dios es espíritu, y como no lo vemos, como no vemos a ese Dios vivo, entonces hacemos lo primero que se nos venga a nuestra mente. Entonces fabricamos una imagen de un tronco de madera que anteriormente nos sirvió para hacer un fogón, para poder nosotros hacer un sancocho, pero sobró un palo muy seco y que se cargó a hacer una imagen, un Cristo. Así todavía está la humanidad hoy en día, adorando imágenes, y por eso viene la ira de Dios en muchos momentos, y la gente se pregunta el por qué. Porque no escuchan la palabra de Dios, y lo que la escuchan, por un oído entra y por el otro oído sale. Abriré mi boca en proverbios, dice el número 2. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ya nos vimos ahí que de Isaías está hablando el Señor hace más de 2600 años, que nos estaba ya advirtiendo que no fuéramos a adorar imágenes. Sin embargo, la humanidad hoy en día, la gran mayoría, está allí, en esas abominaciones que Dios no quiere que estemos allí. Por eso dice hoy: escucha, pueblo, mi ley. Escucha tú la palabra de Dios que llega hoy a tu hogar. Quizás por primera vez esté atento a la palabra del Señor. Dios quiere que estemos siempre atentos. Es estar el oído espiritual atento. No somos nosotros los que decimos tales cosas. Es la misma palabra de Dios que es la que nos redarguye, la que nos dice, porque así estábamos también nosotros, muertos en delitos y pecados. Estábamos en tinieblas, pero vino gran luz a nuestra vida, y hoy podemos estar delante de la palabra llevando ese mensaje para que tú también salgas de allí, para que tú también te arrepientas. Lo importante es el arrepentimiento, pero sincero,
verdadero, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y Él va a ver allí en sus corazones el cambio y la transformación en nuestras vidas. Siempre el Señor quiere hacer un cambio, pero es para nuestro bien. Él siempre quiere hacernos bien. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor que nos ilumina, nos da esa parte espiritual, porque hoy el Señor nos dice que es la palabra de Dios, que hemos de nosotros buscar los mandamientos, los estatutos del Señor, tener ese conocimiento del Señor, porque somos ignorantes. Dice la palabra que Oseas 4:6 dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y fue destruido. ¿Ya? Viene destrucción, muerte, por ignorancia, por no conocer las Escrituras, por no venir a escudriñar la palabra de Dios que nos ha dado el Señor, que es la sabiduría, la savia. Como árboles que somos, cada uno de nosotros tenemos que crecer en la parte espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, como está diciendo hoy el Señor, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio capítulo 8. No solamente de pan vive el hombre solamente se limita a las cosas terrenales, a las cosas materiales, a lo que ve, a los sentidos externos, pero no tiene fe, no alimenta la fe. Entonces nuestra fe ha sido robada por fuerzas bajas. Dice Gálatas 3, ¿quién fue el que os fascinó? ¿Quién fue? ¿Quién? Tiene un nombre. Las tinieblas. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y nuestra parte espiritual, que es la imagen y semejanza de Dios, la perdimos. Por eso hacemos cosas abominables al Señor y hacemos nuestra voluntad y confiamos en el hombre y en mandamientos de hombre. Y Dios no quiere eso, porque eso no tiene poder. El poder está en la imagen y semejanza de Dios. Como tenemos esa parte entenebrecida, entonces el hombre busca adorar a Dios con cosas externas, con cosas terrenales, pero no, ahí no habita el Señor. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, dice Hechos 17. Cada uno de nosotros tenemos esa parte espiritual, que es esa parte de la imagen y semejanza de Dios, que se ha perdido debido al pecado. El enemigo borró esa parte espiritual y nos metió en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque el alma es un espíritu, el espíritu, tu mente, nos metió solamente las cosas terrenales y nos cambió y nos robó la parte espiritual, y por lo tanto las bendiciones, el poder de Dios, el Espíritu Santo, que es la supereminente poder de su fuerza, que es la que nos dirige para que nosotros podamos ser más que vencedores y avanzar en este mundo y tener la luz, no estar entenebrecidos ni en tinieblas. Pero eso vuelve otra vez a activarse a través, si nosotros venimos al Señor. Por eso hoy el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos olvidarnos de la ley de nuestro Dios, ni los mandamientos de nuestro Dios, para no ser destruidos. Como te olvidaste de la ley de tu Dios, Él se olvidará de la descendencia. Entonces, por eso es que vemos tanta angustia, tanta desesperación, tanta aflicciones, tanta tristeza, lloro, amarguras, aflicciones. Todo eso viene porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Entonces Dios no quiere que estemos con ídolos externos que nos engañan, sino que vengamos verdaderamente a despertar otra vez el espíritu a través de la palabra de Dios que nos la dio el Señor, que es el poder de su fuerza. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 10. Vamos a Jeremías 10. Gloria a Dios. Los falsos dioses y el Dios verdadero, porque hay dos partes: el Dios de este mundo, que maneja la parte externa, los sentidos externos, ¿ya? El cual tentó a Dios diciéndole: si me adoraras, todo esto que ves, toda esta parte terrenal, te la daré. Ha sido dada al enemigo, porque el enemigo se apoderó de nuestra parte espiritual por el engaño. Desde Génesis 3 comenzó el pecado y la desobediencia del hombre, y por lo tanto cambió lo terrenal, lo de Dios nos lo robó, y lo espiritual quedó
entenebrecido. Y por lo tanto nosotros buscamos la parte espiritual, la imagen de semejanza de Dios, buscando nuestros vacíos llenarlos con cosas externas, con cosas terrenales. Entonces el enemigo nos engaña. Quiso engañar al Señor, al mismo verdadero Dios, y dijo: si me adorares todo esto que ves, te lo daré. Dice la palabra de Dios en Lucas 4. Al mismo Señor lo tentó. Al Señor tu Dios no tentarás, y al Señor tu Dios solamente servirás. Entonces es un engañador, porque si quiere engañar al Señor, también nos va a engañar a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, pues somos ignorantes, y por lo tanto a lo que le decimos Dios, a lo que no es Dios, como nos hablaba en el principio, se camufla y se viste de ángel de luz. El mismo enemigo se viste de ángel de luz, pero él tiene un poder terrenal, un poder material. De ahí no puede pasar, porque el poder espiritual, Cristo volvió a dárnoslo. De tal manera nos amó que dio a su Hijo el Espíritu salido del Padre Dios, que es Espíritu, para todo aquel que en Él crea, porque somos muy incrédulos. Solamente vemos, el enemigo nos cambió la mente, nos la robó y nos puso la mente terrenal. Solamente lo que vemos, los sentidos externos, nos apartan a la sincera fidelidad a Cristo, que es Espíritu. Nos dio su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Pero somos incrédulos, somos Tomás. Tomás, mete tu mano. Si no ves, no crees. Si no ves milagros y señales, no creéis. Entonces la gente está buscando son cosas terrenales y materiales, porque su imagen y semejanza la ha perdido, pero está ahí. Todos tenemos el Espíritu. Tú, yo, todos nuestros hermanos tenemos el neuma, el Espíritu edificante, venido del cielo, que es Cristo. Pero hay que despertarlo y levantarnos del polvo de la tierra para poder adorar al Señor. Tenemos que resucitar y poner la mira en las cosas de arriba más que en la tierra, pero no es fácil. Tenemos que alimentar nuestra parte, imagen y semejanza de Dios, que viene a través de la palabra de Dios, a través del Señor, para no caer en engaño. Jeremías 10 dice: oí la palabra que el Señor ha hablado, que nos está diciendo el Señor hoy también en el Salmo 78. Es la palabra de Dios, la palabra viene de Dios, no es nuestra. La palabra la trajo Cristo, nos trajo el entendimiento, nos trajo el conocimiento y nos trajo la verdad. Por eso Gálatas 3, el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no conocer la verdad? Entonces el enemigo te engaña, vestido de ángel de luz, poniéndote un poco de cosas terrenales y materiales, diciendo que ese es Dios y que estás muy bien. No, vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras, les dijo el Señor a los que tenían esa parte, que creían tener la parte espiritual. Eso no depende del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Al traernos a Cristo, nos dio la misericordia de tener la luz. Oí la palabra del Señor que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Entonces, nosotros somos casa, cada uno de nosotros somos templo de ese Dios viviente. Ya, no es una pared, no es un ladrillo, no es un templo donde hacen reuniones y hacen bulla y bueno, hay un poco de cosas externas. Pero la palabra es débil, no hay fortaleza en el templo, no hay, el Señor dice que son lobos del desierto, no tienen nada de agua, no tienen la palabra de Dios, no tienen el vaso lleno de esa agua viva, la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Y por eso engañan a muchas personas diciendo que Dios está ahí, pero Dios no habita en cosas terrenales y materiales, sino que habita es en cada uno de nosotros, cuando nosotros crecemos en la parte espiritual que Cristo vino a darnos. Crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, inteligencia y esa parte espiritual, para que agrademos a Dios y tengamos fe. La fe es la certeza de lo que esperas y no ves. No tiene que ver nada con cosas terrenales, externas. Mi fe está dentro de mí. Al oír la palabra de Dios que nos está diciendo el Señor, viene la fe. La fe es Cristo, viene a ti Cristo. Cristo viene a tomar posesión de tu casa. Dice: oh casa de Israel, así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque se han imaginado un Dios con D pequeña, y hacen un poco de cosas externas y dicen que es Dios. Dios no habita en esa parte física, Dios habita en cada uno de nosotros, no en ídolos, no en cosas muertas, no en un pedazo de palo, yeso, plástico. No, eso no es Dios, eso es una cosa muerta. Aquí dice 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. O sea, todo eso es vano, no tiene poder, son costumbres. Se han apartado de la palabra de Dios,
por sus tradiciones, dice el Señor, les dijo en Juan, en Marcos 7, porque invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Eso no es de ahora, eso viene de tiempos antiguos, nos está diciendo el Señor, nos está abriendo los ojos del entendimiento, nos está llenando de luz para que despertemos y que adoremos verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y las palabras que os he hablado, Juan 6, son espíritu y son verdad. Entonces la palabra de Dios me fortalece, me vivifica, me da ánimo, me da fuerzas, me da poder, porque es el espíritu mismo levantándonos de la parte terrenal a la parte del Señor, que es la verdadera imagen y semejanza de Dios. No cosas terrenales, no cosas materiales, no cosas que vemos en el cual son fijaciones, y el enemigo nos engaña y nos pone fascinaciones para que nosotros nos apartemos de la fe, que es espiritual. Son costumbres, ¿ya? Porque al leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. O sea, hay unas fuerzas del mal que cortan los árboles, que somos cada uno de nosotros, nos cortan esa parte y nos vuelven eunucos, nos castran espiritualmente y nos meten cosas vanas, nos meten cosas externas, nos meten cosas que son vanidad, que no llevan a nada, y ahí quedamos y ahí no salimos, solamente en lo material. Y hoy nos está diciendo el Señor, no solamente de lo material vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Oí, pueblos, pueblo mío, oí la palabra de Dios. Dice, con plata y con oro la adornan, el 4, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. No quieren, verdaderamente están aferrados a cosas terrenales, a cosas materiales, y ese es el Dios de ellos, ¿ya? El ídolo, el amor al dinero, principio que causa fin de todos los males, el cual muchos se hicieron extraviar de la fe por las cosas que ven, por las cosas materiales. El amor al dinero es una de las cosas que más nos apartan al Señor, no el dinero, sino el amor al dinero, ponerlo en primer lugar que la vida, que es Cristo. ¿De qué nos sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma? Como estamos viendo ahora, no saben ni a dónde van a ir a parar. El que tiene dinero quiere ir, dizque, a pasar vacaciones a Marte, a Júpiter, a Venus. Ya no le sirve la tierra porque la han destruido. El Señor dice que aunque te subieres como las águilas, de allá te bajaré. La palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es el poder de Dios para el que cree. Allá nadie va a vivir, así tengas el dinero que tengas, tú nunca puedes ir a pasear a otra parte porque Dios te dio la tierra como heredad. Está escrito, la tierra es la heredad que Dios te regaló. Y si no has querido disfrutar de ella, sino que la has destruido por tu maldad, no puedes ya habitar en la tierra, ya no cabes en la tierra. Entonces tienes que buscar otros horizontes porque estás vacío. Génesis 1 dice que la tierra está desordenada y vacía y nosotros somos tierra, tóquese. La tierra vuelve otra vez a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y nuestra tierra está desordenada y vacía porque solamente hemos fijado nuestros ojos en cosas hechas, en cosas materiales. No hemos llenado nuestra vasija, nuestro templo, nuestro odre de agua viva. Entonces nos va a faltar el agua el día que nos partamos de aquí, la tierra vuelve al polvo y vas a ser como ese hombre rico que tenía todo y que quería pasear por todo el mundo y quería pasear por los astros y por las estrellas, y murió y fue a dar y le dijo al padre Abraham que le tocara la punta de la lengua porque tenía sed, no había bebido agua, no había querido venir a la parte espiritual. Y el problema es que nos va a faltar más adelante, porque nosotros no podemos morir secos. El Señor, lo primero que dijo en la cruz, dijo, tengo sed, porque Él estaba reemplazándonos a nosotros, que iba a morir el pecado. Y nosotros todos tenemos una sed, pero espiritual, que no hemos querido llenar ese vaso, y somos odres secos, tierra seca, deshidratados. Dice el Señor que somos, nos falta el agua viva, que es la fuente de vida, para que nosotros vivamos en abundancia en esta tierra, ya que no hayan vacío en nosotros y poder volver un día a Dios que lo dio y no morir pidiendo agua, teniendo sed, viendo que Cristo trajo el agua viva. Le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién te habla, Lucas 4, yo te daré beber del agua de vida eterna y nunca más tendré sed jamás. Al que a mí viene,
está diciendo el Señor hoy, la palabra de Dios, nunca tendrá hambre ni sed. Tenemos la provisión espiritual y terrenal, pero el hombre se ha quedado solamente en lo material. Y la pluma mentirosa del hombre ha quitado y cercenado lo espiritual. Los árboles fueron cortados y nos metieron un Dios que no es verdadero, un Dios falso, un Dios hecho por el mismo hombre, vano, que no te salva. ¿Por qué no te salva? Porque estás en angustia, estás en tristeza, estás en desesperación, estás en opresión, estás afligido, estás desesperado, estás en el postrer rincón. No te salva porque te ha faltado llenar tu odre de esa agua. Estás seco, deshidratado, te falta el agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos lo regaló Cristo. Es un regalo, una dádiva inmerecida, gracia, perdón, que nos lo regaló siendo pecadores. Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino por lo que hizo Cristo en la cruz y nos redimió y nos dio su Santo Espíritu, porque estábamos secos. Y no es tampoco por dinero ni por plata, como hacen las falsas iglesias, donde cobran el agua, te cobran la palabra de Dios. El Señor dice que no debemos de cobrar la palabra de Dios. No podemos jugar con el Señor, no podemos cobrar la palabra de Dios, porque Él dice: venid a las aguas, el que tenga sed, gratuitamente beberás del agua viva, gratuitamente, no tienes por qué pagar un peso, dice el Señor, porque el Señor te compró con precio de sangre, dice el Señor. Dice aquí: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. O sea, el Señor quiere que no seamos árboles mudos, secos, sin luz, ciegos, sordos, mudos. Eso somos sin el Señor, muertos espirituales, desconectados de Dios. Y los datos de Dios son gratuitos, no tienen que pagarlos. Los datos del Señor están en la palabra del Señor. Cuando vengo a Él, Él me llena de su santo ser, de su espíritu. No pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder. Entonces nosotros hemos sido engañados con ídolos mudos, ídolos que están muertos. Inclusive mucha gente nos engaña, son ídolos muertos porque solamente están pensando en lo material. Y el Señor en el Evangelio de Pedro dice: apacentad la grey de Dios sin ganancias deshonestas. Sin ganancias deshonestas, porque la grey de Dios está siendo apacentada con ganancias deshonestas, con euros, con dólares, con cosas materiales, pero son lobos del desierto, no tienen nada de agua, vestidos de ovejas. El Espíritu Santo nos está diciendo hoy: venid a las aguas, venid a la palabra de Dios, para que no tengas sed jamás, y el día que partas, porque nosotros no somos eternos en lo material ni en lo terrenal, somos temporales, no te vaya a faltar el agua viva allá cuando estemos delante del Señor, como ese hombre que había ganado muchas cosas terrenales, pero le faltó de beber del agua, que es la salvación, la parte espiritual. Y el Señor dice que cuando se quita la carne ya no tenemos ya más tiempo, los de allá no pueden pasar para acá ni aquí para allá, y nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, porque el Señor le advirtió. Amén. A Moisés y los profetas tienen, a ellos óiganlos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? La palabra de Dios, que nos está diciendo el Señor, que son los estatutos, los mandamientos que el Señor nos ha dejado, pero no los conocemos. El Señor dice que si creemos en Dios y no conocemos los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigue el Señor confirmándonos aquí por qué debemos de escuchar la palabra de Dios y lo que nos manda a nosotros como padres y a los padres que nos escuchan, para que lo transmitan a la generación venidera, para que la transmitan a sus hijos. Dice el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Sí? Ahí está en futuro, ya anunciando lo que el Señor quiere a través de su palabra, a través de su razonamiento, que nosotros como padres debemos de irla transmitiendo a nuestros hijos. Hoy día estamos viendo una generación totalmente dura, contumaz y rebelde. Los jóvenes son duros de corazón, no quieren escuchar la palabra de Dios, no escuchan sino el reggaetón, donde está todo el mensaje contrario, está todo el mensaje
de las tinieblas está en esas canciones que si usted las escucha con detenimiento, le da uno tristeza verdaderamente, que son jóvenes simples, son jóvenes burladores, se burlan de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un poder para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque a ellos, a su pueblo vino, pero ellos lo rechazaron. Pero Dios tuvo misericordia, que había otro pueblo que sin verlo, éramos pueblo gentil, nosotros sin verlo creímos, y en los dos hace un solo pueblo, y ese pueblo es donde le está diciendo aquí: escucha, pueblo, mi ley. El pueblo que escucha la palabra de Dios es la que va a tener ese cambio, esa transformación, para poder nosotros, cuando nos presentemos delante de Él, ante el tribunal de Cristo, Él es el que nos va a juzgar. Dice, para que lo sepa la generación venidera. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Sí? Entonces es necesario escucharla, ponerla por obra, para que esa generación que venga, no vengan ahora con ese espíritu de muerte, con ese espíritu de sicariato, con ese espíritu de robo, con ese espíritu de drogas, ahora, ¿sí? Porque es una generación totalmente contumaz, es dura de corazón. Dice acá en el 8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Todos nuestros padres no nos dieron la palabra del Señor, ni los abuelos a ellos tampoco. Era una generación totalmente dura de corazón. Entonces nosotros recibimos una religiosidad como la tiene hoy el pueblo que estamos viendo hoy a través de las noticias. No ha querido cambiar, están en una religiosidad todavía. La palabra de Dios no ha llegado a sus hogares. Por eso el Señor nos coloca todos estos mensajes, porque es de Él. Él quiere que cambies, que te salgas de allí, de toda esa religiosidad. El cristianismo no es una religión, sino una relación con un Dios vivo, una relación personal con un Dios vivo que dio la vida por cada uno de nosotros para salvarnos, porque también estábamos allí muertos en delitos y pecados. Dice también en el 4, porque tenemos que tener en cuenta lo que el Señor nos manda para poderla llevar a ellos. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venideras las alabanzas del Señor. Tenemos que llevar esa palabra a nuestros hijos, así como le manifiestan en una notoría el otorgamiento de una finca raíz a través de un documento. Así nosotros como padres debemos de decirle a nuestros hijos que lean la palabra del Señor, que busquen de Él, para que no vaya a ser como estas generaciones pasadas y como la que estamos viendo todavía, aún que no han querido recibir la palabra del Señor. Mire, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Y Dios es espíritu, nos hablaba ya en Juan 4:24. Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, entonces todo el mundo hace lo que quiere. Le clama a lo que quiere, a la imagen que se le presente, ¿sí? Al ídolo que le coloquen enfrente, pero no buscan en las Escrituras la verdadera razonamientos espirituales que Dios quiere darnos para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Dios quiere que no seamos como nuestros padres. Dios quiere que Él llegue a tu hogar y tú verdaderamente te arrepientas con un corazón sincero, contrito y humillado. Por eso allí en ese Salmo 79, 8, 9 nos habla el Señor, dice una parte en la oración en la cual debemos nosotros tener en cuenta: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Oiga, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Entonces, es lo que le debemos nosotros
de pedir cada día al Señor que no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. No sabemos nosotros qué karma traemos allá en la sangre o qué maldición, porque todo viene en la sangre, ¿sí? Ahí es donde viene la vida de la carne, dice la palabra de Dios, está en la sangre. Y entonces la sangre, como nosotros venimos bajo el pecado, ¿sí? Vemos ese cromosoma Y que él tienen los hombres, entonces fuimos concebidos bajo el pecado. El único que fue concebido bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo de Dios, fue Cristo. Por eso podemos clamarle a Él, ¿sí? Que no fue pecador. En cambio nosotros sí venimos bajo pecado. Por eso tenemos que estar constantemente purificándonos, lavándonos los pies, lavándonos con la palabra de Dios, que es la palabra viva que Él quiere, y decirle al Señor allí, como dice el 79, no recuerdes contra nosotros. Estábamos con toda la ley en contra, estábamos nosotros bajo castigo, pero esa misericordia del Señor allí en la cruz nos rescató, y hoy podemos estar delante de Él, delante de su palabra, llevar su mensaje para que tú también salgas de allí, salgas de esa ignorancia espiritual que nos habla la palabra del Señor. Pueblo loco e ignorante, no dispuso su corazón para con Dios su espíritu. Dios es espíritu y Él está viendo allí, Salmo 11:4. Él tiene los ojos puestos en cada uno y está mirando los pensamientos que hay en cada uno de nosotros. Por eso Él es el que juzga, Él es el que está atento a todas las obras. Dice allí en el mismo: generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón para con Dios su espíritu. Se olvidan de las obras de Dios. ¿Saben de qué habla de las obras de Dios? Aquí en el número 78, 6, ¿no? Sí. No sepan la nación venidera y los hijos nacerán, y los que se levanten cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no las obras de Dios, en el 78:7. Y no olviden de las obras de Dios. Miremos cuáles son las obras de Dios. Juan 6:28. Leámoslo. Juan 6:28 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesús Cristo. ¿En quién ha enviado? En su Hijo Jesús Cristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres, vuelve y nos habla, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer y lo desecharon. Pero hoy nosotros estamos comiendo ese pan vivo, que es la palabra de Dios. Por eso empieza el Salmo 78, escucha pueblo mi ley, es la palabra, ese maná que Él quiere darnos a toda hora, a todo momento y en todo lugar, así como lo está dando hoy a esta generación en la cual estamos pasando, que es una generación contumaz y rebelde, una generación dura de corazón, pero el Señor tiene los brazos abiertos. El brazo del Señor no se ha cortado para sanar, para salvar, para transformar, para cambiar. Él quiere darte hoy la oportunidad que verdaderamente te arrepientas y que Cristo, en ese espíritu vivo, vivificante, llegue a tu corazón para que comiences verdaderamente una nueva vida transformada en el poder de su Hijo amado, Cristo Jesús, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces hay perdón, hay gracia en el Señor. Por eso tenemos que venir a Él, abrir las puertas de nuestro corazón. Entonces hay que darle muchas gracias al Señor, porque el Señor está despertando nuestros oídos para que no seamos mudos, ni ciegos, ni sordos, sino que el Señor haga esa obra redentora en cada uno de nosotros y podamos verdaderamente adorar al Señor y llenarnos de su luz, de su conocimiento. Y no, dice el Señor que en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero hay una palabra del Señor donde dice que si no nos olvidamos de la ley del Señor,
porque si no nos olvidamos de los mandamientos del Señor, el Señor cumple sus promesas, el Señor nos guarda y nos libra cuando nosotros venimos al Señor, porque el Señor es tardo para la ira y grande misericordia. Él no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva, dice la palabra de Dios en Ezequiel 18. Entonces nosotros tenemos que darle muchas gracias al Señor por la palabra que el Señor nos ha dado, porque nos despierta el Señor. Él ha enviado su luz, su verdad, esta nos guían a su santo monte y nos conducirán a sus moradas. Un día la parte espiritual va a volver a Dios y tenemos que volver con un espíritu edificado, lleno de sabiduría, lleno de la palabra de Dios, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces, todos estos conflictos que hay, estos temores, solamente el Señor puede limpiarnos de esas obras de muerte que está diciendo a Él ahí. Las obras de muerte ya las canceló Cristo en la cruz y nos redimió de todas estas maldiciones, de esas obras de muerte, y limpió nuestro corazón de ese entenebrecimiento y nos volvió otra vez a dar la parte original, que es la imagen y semejanza de Dios, para que lo adoremos en espíritu, no en cosas externas ni cosas materiales, porque si aún a Cristo conociste en la carne, dice el Evangelio en Corintios, ya no es así, porque ya Cristo fue crucificado por nosotros, el pecado y todo, y nos ha dado un espíritu vivificante. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Venimos a ti, Señor, y te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Nos has llenado, Señor, de tu agua, de tu fuente, Señor, a los santuarios, a las casas que han abierto las puertas de su corazón. Pedimos tu misericordia para todo aquel que cree. Tu misericordia está extendida, dice que tú eres abundante en misericordia, Señor, y no se ha cortado tu misericordia, Señor. Muchas gracias, porque tu misericordia es continua. Pedimos tu perdón, Señor, como Padre nos está diciendo de hoy, que no debemos de olvidarnos de la ley de Dios y que debemos de dar notificación a nuestros hijos para que no se vayan a perder, Señor. Gracias por esa semilla que han recibido la palabra de Dios. Los que han oído la palabra de Dios no vuelve vacía, da fruto a su tiempo, Señor. Nuestros hijos sean guardados de este presente siglo malo, Señor. Guárdanos de la ira venidera, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Dice que no nos olvidemos de tu ley. Por eso hay una promesa para los hijos que están en cautiverio o están en problemas o en dificultades o están, Padre, presos de Babilonia. Tú eres el único, Señor, suficiente y poderoso Dios, que lo resucitas de entre los muertos para que la familia sea integrada en Cristo Jesús, y tú perdones, Señor, todas las ofensas, porque hemos venido a oír tu voz y la ley de tu Dios, para que te acuerdes de todos nosotros, de tu descendencia, de tu heredad, y nosotros que somos tus hijos, Señor. Bendecimos el nombre de Cristo y alabamos el nombre de Cristo, que es digno de ser alabado, y somos salvos de todos nuestros enemigos, Señor. Gracias. Todo lo que se levante contra nuestra vida, todo aquel que haga oración, con toda la vida está en Cristo, y Él arrojará fuera del espíritu de la muerte, Señor bendito, que es el pecado. La sangre de Cristo nos cubra. Amén. Amén. Gloria a Dios por Gloria esta a Dios. oración que el Señor nos da hoy. Amén. Buenas noches. Gloria a Dios. Dios lo bendiga.